queridos amigos, qué bueno podernos saludar a la distancia y damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos este breve momento para meditar en su palabra. Como lo hemos mencionado, ¿verdad? Y como es parte de la revelación de Dios, Él nos ha prometido, aun cuando el tiempo ha pasado, la promesa de Isaías 44:10 es para nosotros. Él ha dicho: yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Papito Dios, queremos darte gracias por tus promesas. Tus planes, Señor, para nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, aunque muchas veces nuestros planes tienden a ser distintos a los tuyos, Señor. Pero te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reenfocar nuestras vidas, de volver al camino. Queremos pedirte que a través de esta breve meditación y nuestra propia alimentación diaria espiritual podamos comprender tu voluntad para nuestras vidas y aplicar lo que ya sabemos. No podemos obedecer a quien no amamos, no podemos amar a quien no conocemos. Te seguimos conociendo, Señor, seguimos buscando conectarnos contigo, con tu Santo Espíritu, dirigidos por tu palabra, para ser más que vencedores en estos tiempos tan desafiantes para nuestra existencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que nos hables a nuestro corazón. Amén y amén. Bueno, estamos en el mes de la Biblia, el mes de agosto. Y pues este evento se inició, si no estamos mal en nuestra historia, allá en México con misioneros y hermanos pastores que tenían el interés, fíjense ustedes qué interesante esto, de promover la lectura bíblica. Uno de los grandes avances de la Reforma Protestante fue precisamente la proclamación de que todos podíamos tener el derecho y la capacidad de leer las Sagradas Escrituras. Por eso es que fue también el tiempo de las muchas traducciones, ¿no? Que hasta el día de hoy siguen habiendo esfuerzos para traducir las palabras de Dios al lenguaje de las comunidades y de los pueblos. Mis amigos y mis hermanos, no debemos nosotros perder esa luz, esa lámpara que es la que ilumina nuestro camino, la palabra de Dios. Lo digo, pareciera extraño decirlo, pero lamentablemente muchas veces, bueno, y la historia de la cristiandad lo dice, ¿no es cierto? Que la iglesia puede perder su equilibrio en la palabra de Dios, puede perder esa cimentación de basar todas sus doctrinas, sus ideas, sus enseñanzas, sus exhortaciones en la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39 nos registra palabras del Señor Jesucristo. Escudriñad, fíjense ustedes, solo esta palabra ya nos dice mucho, ¿no? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, estaba diciendo el Señor Jesucristo. Y no dice léanla, ¿no? Esporádicamente, no dice léanla rápido, no dice léanla de vez en cuando. Habla de escudriñar, de la investigación, ¿verdad? De profundizar, de encontrar un tesoro en ella. Y Job capítulo 23:12, miren el testimonio de este hombre atribulado, ¿no es cierto? Atribulado en una gran prueba, diría en cierta medida como lo que vivimos ahora en estos tiempos de pandemia. Y la integridad de Job se mantuvo firme, ¿verdad? A pesar de su gran dolor y su frustración inclusive. Y Job decía: del mandamiento de tus labios, o de sus labios, nunca me aparté, no me separé.
Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Mire ustedes qué frase tan importante. Comprender que la palabra de Dios es el alimento espiritual y que estamos tomando las palabras de Dios para atesorarlas en nuestra vida. Por eso es que a lo mejor hay una buena pregunta para nosotros, ¿no? ¿Qué tantos pasajes bíblicos realmente conocemos de forma correcta, ¿no? ¿Los tenemos presentes en nuestra mente? Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Mis amigos, gracias a Dios por el regalo del alimento espiritual. Yo quisiera durante esta semana, si Dios lo permite, invitarles a meditar en el versículo 15 del Salmo 119. El Salmo 119 es un salmo precioso, dedicado para honrar la palabra de Dios. Es un gran acróstico, ¿no? Pero está este verso 15, que me parece que podemos durante este mes meditar en cada una de esas frases. Miren, parece como que es una declaración. El Salmo 119, 15. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué preciosa estas afirmaciones, fíjense, siento que son frases que no dudan, ¿verdad? Y que nos dan enfoque. Qué bueno fuera dedicar todas las mañanas para decir estas palabras. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Y por qué no meditamos brevemente el día de hoy en esta primera frase? En tus mandamientos meditaré. Cuando yo pienso en la palabra meditación, gracias a Dios ahora, ¿verdad? Ya es más aceptada y más entendible esta palabra de meditar, por cuanto en los tiempos antiguos, o vemos hace algunos años, tampoco estamos diciendo tanto tiempo atrás, pero hace algunos años, precisamente porque un tipo de religión y de movimiento llamado la Nueva Era se apropió, ¿verdad?, del principio del término meditación. Pues los cristianos preferimos mejor dejarlo a un lado. Y las generaciones que crecieron en esa época, ignoramos que realmente en la Biblia estaba la palabra meditar, ¿verdad? Y vean ustedes qué importante es tener tiempos de pasividad en la vida para podernos enfocar. No estoy hablando de ningún tipo de religión, ni de algún tipo de ejercicio, ¿verdad? Estoy hablando de esa capacidad que ahora es tan difícil de tener, de sentirse bien deteniéndose en el camino, ¿verdad? ¿No es cierto que muchos de nosotros, y bueno, imagínense ahora, necesitamos todo el tiempo necesario y no necesario para trabajar porque hay necesidad? ¿Y qué del descanso? Lo sabemos, lo leemos, nos lo dicen los profesionales. Evidentemente, el descanso es sumamente necesario, no es un lujo, es una necesidad física para poder tomar las fuerzas necesarias y enfocarse bien en las actividades que hay que realizar. ¿Y qué de meditar? Si el descanso es necesario para el cuerpo y si no descansa el cuerpo en algún momento va a dejar de funcionar, también entonces la meditación es necesaria en el ámbito espiritual. ¿Y qué podemos nosotros, cómo podemos nosotros aplicar este principio en nuestras vidas? Yo pensaba en un ejemplo, y muchos en la Biblia, evidentemente. Pero fíjense ustedes, yo les comparto esta idea que tengo ahora. Muchas veces, cuando algo no nos agrada, lo desechamos demasiado rápido. Yo quisiera que pensáramos en eso en esta semana. ¿Se acuerdan ustedes de cuando José hablaba de sus sueños a su familia? Sus hermanos estaban sumamente molestos, desagradados completamente con la idea de tenerle que rendir honor a su hermano menor.
Ustedes ya saben, la historia lo validó, ¿verdad? Lo tuvieron que hacer, tuvieron que rendirle respeto y honor a José, su hermano menor, por cuanto Dios lo llevó a Egipto para salvar a su pueblo. Por supuesto, hablamos de años después, y Dios evidentemente se adelantó a lo que ignoraban la familia de Jacob, esas 12 tribus de Israel que se estaban formando, y lo único que veían los hermanos era la molestia del momento. Pero el versículo 11 de este Génesis 37, del 1 al 11, ustedes lo pueden leer detenidamente y recordar nuevamente. Miren ustedes cómo actuó el papá, porque el papá también, tanto papá y mamá como los hermanos, aparecían en esos sueños como aquellos que honrarían o se arrodillarían ante el hijo menor. El papá dice, la palabra de Dios, que meditaba en su corazón, ¿sí? No actuaba de una forma impulsiva, sino estaba meditando. Y miren ustedes qué gran principio de la meditación. Porque la meditación es muy buena hacerla, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos bien, cuando todo está claro, cuando no hay problemas. Pensamos, incluso hasta lo confundimos con el descanso en la meditación. Pero no hay mejor meditación que aquella que se hace cuando las cosas no están bien, cuando te dicen algo que no te gusta, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos provoca pleito o nos dice algo que no aceptamos, ¿verdad? Rápido lo desechamos o empezamos a pelear con esa persona. Jacob lo que hizo fue meditar en estas cosas. ¿Y saben qué? En toda esta historia, a Jacob le fue mejor que a los hermanos, ¿no es cierto? Los hermanos pagaron un precio muy grande a los años por haber hecho lo que hicieron con su hermano. Sin embargo, el papá fue premiado de alguna forma, ¿verdad? Al estar esperando para ver lo que realmente iba a suceder. En tus mandamientos meditaré. ¿Qué tiene que ver con los mandamientos? Lo que tiene que ver es que no todos los mandamientos nos agradan, ¿no es cierto? Por eso es que muy probablemente nosotros a la Biblia la tenemos un poco lejos de nosotros, porque quizás hay algo que ya nos ha dicho el Espíritu Santo a través de las palabras de la Biblia que no nos es agradable. Al estilo de los hermanos de José, nos hemos opuesto, ¿verdad? A lo que ahí dice, a lo que ahí hay que ser. Y no hemos ni siquiera considerado meditar para poder también evaluar nuestras propias actitudes. Evidentemente el papá de José, Jacob, ¿verdad? Detuvo su molestia y estuvo pensando en las ventajas y desventajas de lo que iba a suceder. Y por supuesto, la gran duda, ¿cómo podrá suceder todo esto? Tal era lo que todos ignoraban, que el mismo Jacob nunca creyó que al mandar a José, después de algunos meses, después de todo esto que sucedió y de estas revelaciones, mandó a su hijo menor sin siquiera considerar que podía estar en peligro de sus hermanos, ¿no? Pero durante todo el proceso, por supuesto Jacob sufrió mucho por la pérdida de su hijo José. No era el menor exactamente, ¿verdad? Era el penúltimo, ¿verdad? El último era Benjamín, pero era el más querido, pues por la túnica esa que incluso aparece en todas las imágenes, ¿no? Lo vemos con una túnica de colores, en fin, ¿no? Pudo soportar este hombre anciano todo ese proceso difícil, creo yo en parte, porque estuvo meditando en lugar de pelear, en lugar de friccionar. Ustedes saben la importancia que hay, ¿verdad?, con respecto a la hora de enfrentar una situación difícil o un accidente, por ejemplo. No tener el cuerpo tan duro, tan rígido. Entre más rígido, más estresado estés, los golpes te van a hacer quebrar.
Pero si tú tienes la capacidad de estar tranquilo, tus mismos músculos se relajan y a la hora de un accidente, de algún golpe, tus músculos tienen esa movilidad, ¿no? Esa elasticidad que necesitan para no quebrarse. Los hermanos de José quedaron quebrados después de haberlo vendido. Ninguno de ellos fue igual después de haber cometido tal maldad. Pero el papá, Jacob, que tanto estaba meditando en todo lo que sucedía, en todo lo que podría haber sucedido, tuvo una elasticidad mejor para poder recibir todas estas circunstancias y, por supuesto, Dios lo premió con darle la oportunidad de poder ver a ese hijo que se había perdido y poder cambiar de domicilio, ¿no? Y ser librados de esa terrible hambruna. Mis amigos, meditemos esta semana, pensemos en el ejemplo y posiblemente ustedes puedan encontrar un ejemplo mejor de quienes meditaron. Pero evidentemente no todos los mandamientos son agradables o son tan aceptables a nuestro corazón. Seamos sinceros, ¿verdad? No todos los son un reto, son un desafío. Preciosos los mandamientos, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento eran miles de mandamientos. Dios, como buen maestro, los resumió, los sintetizó en 10, ¿verdad? Que él mismo escribió en las tablas. Jesucristo vino y como el gran rabí, el gran maestro nuevamente, ¿verdad? El mismo Dios, lo resumió en 2. Vean ustedes cómo sintetiza Dios. ¿Cuál es la importancia de los mandamientos para Dios y de lo que puede Él enseñarnos? Es precisamente que Él nos va sintetizándolo, ¿verdad? ¿Cómo se cumple entonces toda la ley, todos los mandamientos de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es semejante, y a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto, para amar al prójimo, para amarnos a nosotros mismos, necesitamos meditar, ¿verdad? Meditar, considerar, detenernos antes de actuar. Y por supuesto para con Dios también. No es fácil, más en estos tiempos de pandemia, más en estos tiempos de crisis. De alguna forma hay una instigación, una manipulación espiritual para alejarnos de Dios. Y no lo debemos de hacer. Meditemos esta semana. Mis amigos, mis hermanos, qué bueno poder compartir con ustedes una vez más. Oramos en este momento y pedimos, Padre Celestial, oh Señor, queremos pedir tu auxilio, tu ayuda, para aprovechar al máximo el recurso de tu palabra en nuestras vidas. Queremos que sea verdad en nosotros esta confesión, Señor. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Papito Dios, encamínanos en el sendero, Señor, adecuado. Encamínanos, Señor, a través de tu palabra, hacia las cosas correctas que debemos de hacer y cómo poder considerar estos tiempos que ahora vivimos, Señor. Necesitamos interpretar estos tiempos. Líbranos de todo mal, Señor. Sánanos de la enfermedad. Levántanos en victoria. Gracias, Señor. Confiamos en ti. Gracias por tu palabra. Gracias por tu provisión. Gracias por tu sacerdocio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos amigos.